¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de este Mañanero Show 2025, ya casi cerrando el año, con muchas cuestiones por ahí sociales, ¿no? Que pues eventualmente generan descontentos, indignación, inseguridad, insatisfacción y Y muchos memes. mucho, que al final eso es lo que genera, ¿no? Ajá. Solamente estas cuestiones que intentan hacer un cambio no lo hacen, digo, desde esta posición en la que nosotros pues disponemos a hacer una crítica, eventualmente buscamos una postura más neutra, tratando de enunciar aquello que acontece en el afuera y que pues busca generar, si es posible, cierto movimiento en aquellos que nos pueden escuchar, ¿no? Pero ay, se torna difícil luego esas posturas, Es que es ¿no? esta lucha, ¿no? Entre la banalidad, el chiste de lo efímero y precisamente poder hacer un análisis minucioso, que pretendemos intentar hacer esto segundo. Sí, y también darle algo de gracia a Ujú. todo eso, ¿no? Que pues el chiste sostiene algo de la amargura o de la tragedia. Sí, pues por algo luego el mexicano es muy dado a eso también, ¿no? A encontrar lo gracioso, lo chistoso dentro de las tragedias, ¿no? La muerte y todo ello, ¿no? Imagínate que hubiera mundial de comediantes, no, seremos potencia. Sí, Fede, yo he visto luego comedia de otros países y está bien básica. Digo, no me hace reír a mí, no sé, ¿no? A lo mejor y a las personas que consumen la misma comedia de su mismo país, sí, ¿no? Ajá. Incluso la comedia estadounidense se me hace muy tonta, ¿no? Pues ocupan voces de fondo Y para reírse, muertas, hacer chistes. y voces muertas, Ajá. ¿sí? De los setentas, de esos live shows donde les pedían que aplaudieran, así como en Shrek, aplaudan, Justamente. así, ¿no? Pero bueno, la comedia en México se da sola. Ese es el problema. Y que se reescribe, ¿no? Cada vez de una forma más burda, Y más surreal incluso, ¿no? como lo que pasó la semana pasada, de lo cual vamos a hablar, ¿no? La famosa marcha de la generación ZZZZ, símbolo de dormir, porque yo no vi jóvenes muy escasos, vi señores con camisa de One Piece. ¿Quién sabe si sabían que era el One Piece o el logo, incluso qué representaba, ¿no? Esa lucha así Híjole, como sí. Vicente Fox. Como Vicente Fox, como Claudia X González, como Roberto El Partida, tío ¿no? El Richie. tío Richie, que es nuestro próximo presidente por ahí, ¿no? Que muchas personas lo quieren como candidato a la presidencia. Si deja más barato los videojuegos en Electra, pues está bien. Si perdona las deudas de las motos, Ajá. ¿no? Si regresa al Morelia. No, creo que ya se va a ir incluso, ¿no? ¿El Morelia o el tío Richie? No, el Terchi no se va, man. No se va, es un mal necesario porque pues tiene luego muchos conectes por allí Ajá. importantísimos dentro de la esfera pública derechista, ultraderechista, que impiden que eso se vaya. Incluso, pues sí, ya lo vemos como chiste, pero pues sí, puede llegar a pasar que él sea un fuerte candidato a la presidencia de este país. Donald Trump o algo así. Algo así. Algo así, ¿no? Que luego resulta otra vez que se me olvidó un chiste todo esto, ¿no? Un señor misógino, racista, clasista, con Que no paga impuestos. que evade impuestos, ¿no? Justamente. Sad, si nos estás escuchando, haz algo, por favor. Por favor. Te va a cobrar los ¿Me impuestos a va a ti. cobrar los de él, edad? Sí, 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 los 500 millones a ti, ¿no? A ver, es que hay que pensar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que acontece en México? ¿Por qué la revolución, justo lo que hablamos, ¿no? Porque una revolución no se puede dar en México desde la militancia no política de los partidos, sino más bien desde una comunidad social embravecida y harta de lo que acontece alrededor de los gobiernos, ¿no? ¿Por qué no se da ese paso? Que
Bueno, hablamos un poquito del preámbulo de lo que supuestamente propició esta marcha, porque es un Frankenstein, ¿eh? Sí, exacto. Yo no le vi ni pies ni Es cabeza, o algo si había mal hecho, hecho. es un intento de nepalizar un constructo, pero a través del secuestro de políticos y ultraderechistas que quieren quitar el poder que está hoy eh, ejerciendo, ¿no? El país, ¿no? La cuarta transformación, todo este movimiento, y que a su vez también, pues evidentemente hay personas que con un descontento genuino que fueron a marchar para tratar de hacerse escuchar, pero que también hay personas que no saben ni a qué fueron, personas Mm. pagadas, que es de lo que hubo también, y de esos llamados influencers, ¿sí? Que fueron pagados, ¿sí? Y que fueron influencers que ni siquiera saben de política. Por ahí te traigo unos datos ahorita para que vamos guachando, ¿no? ¿Qué es lo que hay por allí también, ¿no? Vamos armándolo. Mira, primeramente es el descontento genuino y legítimo del actual gobierno, de la Ujú, 4T, ujú, de tu flamante presidenta Claudia Sheinbaum, ujú. donde Doctora Claudia Sheinbaum la Pardo, por doctora, favor. sí, ajá, perdón, Ujú. doctora en ciencias o en qué? ¿Sí? Sí, ¿no? Claudia Sheinbaum Pardo, sí, sí. Ok, va. Presidenta. Con Ok. A. Ujú. La A de Claudia. ¿O cómo decía? Algo. ¿De mujer? De ¿Quién mujer. sabe, verdad? Pero bueno. No sé. Bueno, el punto es que hay como esta protesta de no estar de acuerdo con las decisiones, con la situación social del país, de seguridad. Se supone que este descontento surge a partir de el famoso desvivimiento, vamos a Ujú. ponerlo así para que no nos censure YouTube, del alcalde de Uruapa, ¿no? De Ok, Carlos Manso. ok. Desde ahí hay como una parte, ¿no? La gente está enardecida, reclama, no hay seguridad. Y hay cierto sector que se apropia de ese discurso. Hay otro preámbulo, esto de la revolución o revuelta en Nepal, ¿no? Donde se apropian o se adhieren a este símbolo de One Piece, que es donde muchos ciudadanos libremente pues alzan la voz, se animan y hacen algo en contra de las decisiones del gobierno. Cabe destacar que este símbolo de One Piece, para los que no vieron los 1000 primeros episodios así como yo, pero lo ¿Tú sí googleamos, los viste? Ah, no los viste, no. los primeros 1000 no, los primeros 100 quizás Los que sí. pasaban en el canal No, 5, es que ¿verdad? pues sí, no, es que mis hermanos sí, bien Sí. otaku, sí han visto todos los Ujú. 1000. De respeto a ellos. Sí, sí. Pero bueno, el chiste es que simboliza esta bandera de los piratas que están en contra del gobierno mundial, ¿no? Y el gobierno mundial es como un orden establecido y pues todo lo que engloba a los piratas pues es esta oposición, ¿no? Lo Esta... anárquico, ¿no? Incluso. Exacto, Ajá. es eso, es eso. Ahora, y también quienes quieren defender sus derechos de los cuales han sido despojados por ciertas políticas. Un sector adinerado, acaudalado, que ha perdido esos derechos, ¿no? ¿Quién se apropia de este discurso? La derecha y todo lo que Ujú. implica. Y empieza a viralizarse, a replicarse entre las masas. Una masa súper acefálica, ¿no? Porque hay una combinación de todo. Fíjate, en la marcha había símbolos de One Piece, memes de los padrinos mágicos. Había imágenes de la Virgen de Guadalupe, el sombrero de Carlos Sí. Manso. Dios, ¿qué es eso? Pero incluso ahí te va, ¿no? Había personas vendiendo el sombrero de Carlos Manso. ¿Viste a la señora ahí? Capitalismo tardío, tal Ajá. cual, ¿no? Oh, y con el moñito negro. Nosotros Sí. vendemos a los charros. Charros, patrocínanos, por Charros, por favor. favor, patrocínanos. Ajá, Hoy estamos estrenando gorras, ajá. muy chidas, por cierto, ¿no? Y había, es que está bien, uh, me quedé trabado, güey, del coraje, ¿no? Había racismo, Ajá. pero es como que viven entre nosotros, incluso, ¿no? Como los aliens. Sí, 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 bien curioso, ¿no? Porque por ahí ponen, hay un cartel, una foto, hay un cartel que dice
libre expresión a la religión, ¿sí? Ajá. Pero de fondo, en las vallas, hola, hola, pero de fondo en las vallas decía puta judía, Sí, ¿no? O sea, es como el colmo, ¿no? ¿sí? Aparte de eso, había gente que decía, Trump, ven y sálvanos. Ajá. O la imagen de este mexicano, digamos, de tez blanca, Sí, adinerado, sí. que está así tapándose la nariz del lacrimógeno y está con una bandera de México, pero como decepcionado, ¿no? O sea, son cuestiones, otra vez, del marketing político, marketing digital político que nos hacen creer o hacen creer a la gente que consume este tipo de publicidad que en realidad lo que acontece allí es o hay una condición revolucionaria que hay que enmarcar y que hay que poder seguir, hay que militar en eso, Como si hubiera un movimiento sólido, ¿no? Estructurado, como si fuese una sola organizado. cosa. A ver, es que sí lo hay, amigo. ¿No? Que no haya salido Ujú. como les haya querido, sí lo hay, ¿no? Pero justo esta marcha estuvo financiada por la ultraderecha. Totalmente, obviamente. Sí, no fue una marcha generada por la generación Z. Ah, ¿no? No, no, ¿Y las no. banderas de One Piece? Pues secuestrada. Secuestra, apropiadas. ¿No viste en el Senado el tipo este que golpeó en Noroña? Ajá, sí, 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 sí. Fue el mismo que después salió con la bandera de One Piece y con la Ajá. playera así como si tuviese 20 ¿Te años el imaginas a sus chavalón. hijos? Pa, qué osa. Ponte a ver One Piece mejor. Es que, es que es eso, ¿no? La marcha, a ver, y como dices, no fue generada por el fallecimiento de Carlos Manso, ¿sí? Eso fue un acontecimiento, pues, desafortunado, evidentemente, y quizás orquestado, ¿eh? Pues sí, Quizás orquestado por allí, porque Michoacán es un estado clave dentro de la economía mexicana, por el aguacate y el limón, ¿sí? ujú. No voy a decir más, ¿no? Pero, incluso, ¿no? Poniendo énfasis en esto, hay personas que ni siquiera conocían a este sujeto. Ni siquiera voltearon a ver a Ni siquiera Michoacán. volteaban a ver a Michoacán, exactamente, ¿no? Y a ver, desafortunado el suceso, eso que quede claro, pero la forma de ejercer el poder que tenía esta persona sobre Michoacán era casi, casi una cuestión dictatorial, ¿eh? El sujeto era de la política, primero dispara, luego investiga. Ok, ¿Sí? muy, muy a la época de la Revolución Mexicana, la vieja usanza. Y eso, y Muy eso, Porfirio Díaz. y eso nadie lo ve. De eso nadie se entera. Pero sin ¿Sí? justificar y sin Ujú. vanagloriar la figura de Carlos Claro, Manso, hablando de una forma muy neutra. en una tierra de nadie, de Por- alguna manera es el recurso del cual se pudo no, valer. Y no es la primera vez que ocurre, Main. Están no, los grupos de claro, autodefensas claro, de los cuales hay antecedentes en los claro, principios de la década del 2010, ¿no? claro, claro. 12, 13, 14. Y Ujú. aquí abro un paréntesis. La derecha que está tan preocupada por lo que pasa en Michoacán y reclama, y tú ves los reportajes de Latinus, de Loret de Mola, Mm, ¿por qué ahorita cuando vemos, Peña ahorita vamos Nieto para no allá. estaba en el poder? ¿Por qué no sacaron esos reportajes de las autodefensas, del doctor Mireles, de Hipólito Mora, de la ingobernabilidad? ¿Sabes quién financia Latinos? Pues obviamente la ultraderecha, Claudio X, BlackRock, o sea, todos estos grupos. Roberto Madrazo. Sí, 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 todos están ahí. Este baby boomer, Porque tienen toda una superproducción, pues sí son baby boomers. Claudio X González, un baby boomer, Ajá. evidentemente, ¿no? Que tiene, que tiene estos partidos, ¿cómo se llama estos movimientos que tiene él, el de jóvenes o algo así contra la corrupción, ¿no? Ujú. Y lo del Frena, ¿no? Que también lo financian. El movimiento rosa, ¿no? Ajá. Que ahorita están
todos así escamadísimos, porque el bloque negro, ya lo veíamos hace rato, ¿no? El bloque Sí, negro, que es un grupo de choque, que los grupos de choques han estado en toda la vida de todo político. sí, sí, sí. Sí, aquí Son parte de. se vio bueno, se ve en cualquier protesta que es importante, ¿no? En Guadalajara se vivió por ahí no recuerdo qué año, cuando fue la Cumbre de las Américas, En el principios del 2000, 2001, por ahí 2002, así, ¿no? ¿no? Los Sí, famosos globalifóbicos. exactamente, en la Cumbre de las Américas aquí hubo grupo de choque, que en México hay a cada rato, que son un grupo, se rentan luego para amedrentar y causar el asombro y la violencia dentro La de los justificación del uso de la partidarios. fuerza pública. Exacto, ¿no? Y que pues son sujetos que se dedican a robar, que se dedican a saquear, que se dedican a hacer averías, ¿no? Por ahí circulan videos luego de personas que justamente sí iban a protestar, ¿no? Porque tú lo decías, es una masa amorfa lo que ocurrió allí, ¿no? Que personas que sí iban a protestar y que empezaron a grabar a ciertos grupos de choque que empezaban a saquear tiendas, ¿no? Ujú. A violentar personas y les decían, a eso no venimos. O sea, se ve explícitamente que les dicen, a eso no venimos. Hay un tipo que le dice, mejor cállate el hocico. Y se levanta la playera y saca un arma, ¿no? Una fusca. Sí. Y la persona que está grande dice, bueno, pues ¿qué más hago? ¿No? Sí, sí, sí. Personas encapuchadas, Ujú. ¿sí? Y personas por allí que tienen nexos con la alcaldía de ciertos estados de México. Que si te fijas en los videos, los policías simulan como que van a hacer algo contra ellos y se dejan ir contra la masa, ¿no? Sí, Quien se resiste, que no va armado y que no va encapuchado. claro, evidentemente, ¿no? Y luego también por allí tenemos a no me gusta esta palabra, influencers, entre comillas, ¿sí? Que fueron pagados para que pudieran hablar mal y pudieran darle difusión a todo esto de la Ujú. marcha, de darse a entender o darse a notar como si hubiese sido orquestada por los jóvenes, ¿no? Que ya vimos, esto no está orquestado por los jóvenes. En un principio pudo haber sido así. Y pudo haber uno que otro, ¿no? Que Sí, de hecho, se cuela. hay una persona, Iván, ahorita me acuerdo de su nombre, de su apellido, perdón, Iván, que fue de los creadores del movimiento, que después se deslindó de lo que acontecía dentro de otras redes sociales que apoyaban justamente las condiciones anárquicas y de violencia que estaban fomentando el indulto a la marcha, ¿no? Ahorita te los voy a dar, ¿no? Aquí vengo preparado con eso para que Ujú. veas o para que se dé cuenta más bien el público qué fue lo que pasó en esta Sí, sí, marcha, sí. porque es importante hablar de todo esto. Es evidente que hay un descontento, ¿sí? A ver, pero es que eso ha ocurrido en todos los gobiernos de toda la historia. Y es un ejercicio hasta, si tú quieres, natural. Necesario y necesario. Criticar al poder. Que exista la oposición es necesario, Sí, sí, sí. pero Proceso dialéctico normal. totalmente, ¿no? Y si vivimos en una jerarquía politizada, pues es lo que se requiere para que exista el ejercicio político de poder comprender qué es o quién es aquel que me está gobernando, ¿no? O quién me conviene más. Desgraciadamente, todos estos ejercicios se han pervertido de tal forma que los políticos más bien manipulan a a las personas de a pie para que puedan ellos, los políticos, volver a tomar el poder, ¿no? Y las personas de a pie son luego pues manipuladas, porque pues eso ya lo hemos hablado aquí infinidad de veces, ¿no? Somos sujetos tan susceptibles, tan sugestionables, que es imposible generar un juicio racional a partir de las condiciones del exterior, porque pues el exterior ahora sí que no existe. Sí, el algoritmo nos llena de aquello que el algoritmo desea o alguien más paga para que podamos ver y nos sintamos identificados. Te voy a dar un dato, por ahí lo tengo. ¿Sabes cuánto se gastó según, según análisis externos? ¿Sí sabes cuánto dinero se gastó a principios de octubre perdón, todo el mes de octubre y a principios de noviembre para la gestación de esta marcha? No sé cuántos millones, ¿cuántos? 90, más de 90 millones.
Ujú. ¿sí? ¿En qué se gastaron? Vamos a decir, porque la gente va a decir, "Ah, no es cierto. En ¿no? propaganda, en pagar estos grupos de choque. Pagar grupos de choque, pagar influencers, otra vez entre comillas, ¿no? Pagar bots, pagar granjas, pagar Las comunidades, agüitas importadas, sándwiches, ¿no? Que daba Peña Nieto, pero no ¿no? cualquier sándwich del Starbucks, porque no es para cualquier Bueno, tipo de exacto, gente. exacto. Y no cualquier café daban, Ajá, ¿eh? Sí, ni cualquier agua daban, ¿no? por Agua favor. Voss, ¿sí? Ajá. Porque se iban a tomar Peñafiel, ¿no? Agua Rock, ¿no? Aguardiente. Y el uso indiscriminado de inteligencias artificiales. Sí, sí que van influenciando en todo este algoritmo y que precisamente esto tiene que ver con la posverdad. Ya lo habíamos platicado en episodios anteriores. Esta noción de a partir de un discurso que es netamente emotivo, editado, Exacto. acotado, me creo una narrativa alterna de algo que yo quiero que la gente observe como una supuesta verdad o realidad y que la gente empiece a girar en torno a esa narrativa. Y la posverdad está acá. ¿Cuál es esta posverdad? Sheinbaum es la mala por su formación religiosa, Sí, porque por es darle a los pobres, mujer, porque es mujer, porque es de izquierda. por ser progresista, entre comillas, porque ni progresista No, es. a ver, que aparte ya es una cuestión bien amorfa, ¿no? Ujú. También dentro de la política, que se dice que es progresista, pero pues en realidad no queda muy claro cuál es el estandarte progresista de eso, ¿no? Lo más curioso de todo, creo que la derecha sí está bien definida, pero la izquierda, a mí me queda mucha duda de en la representación política de los partidos. Yo creo que no. No me queda claro qué es la izquierda. Como movimiento intelectual, social de análisis, sí me queda claro un poco Sí, qué es la izquierda. pero no, la derecha creo que también está amorfa. Sí. Es que tiene una estructura más el cuerpo, ajá, está como deforme. Incluso creo que se parecen. Pues como Batman y el Guasón, ¿no? Son dos caras de la misma moneda. Son lo mismo al final, ¿no? Cada quien defendiendo intereses por ahí medio propios. Que este discurso de posverdad ya lo tenía también en su momento la Cuarta Transformación. Recuerdo cuando lamentablemente los hechos de Ayotzinapa, cuando había ciertas cosas de las autodefensas, AMLO y cierto sector de Morena se apropió ese discurso de es que Peña Nieto no atiende las causas, es un Estado que no tiene derecho, todas estas cosas, ¿no? Otra vez posverdad, ¿no? Tuerzo una realidad que está ahí, pero que yo como partido de izquierda voy a resolver y hacer. Bueno, llegan al poder después de más de 6 años en el poder, la narrativa sigue siendo la misma, alguien que está en el poder, que está rebasado por todas estas circunstancias. A ver, y ahora es la otra parte la que crea su versión de la verdad. Pero es que sí están rebasados. Todos, no es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión de todo lo que hay. Y más bien es una cuestión que subyace dentro de este panóptico en el cual nos encontramos, ¿no? Todos somos responsables hasta cierto punto de lo que nos acontece, ¿sí? En ese sentido, si tú te das cuenta, cada gobierno ha tenido luego sus casos más difíciles de tratar. Sus historias engarzadas. Sí, claro, ¿no? Desde de la Madrid, con Clinton, sí, por nombrar algunos, ¿no? Este sujeto, ¿cómo se llama? Díaz Ordaz, con lo del 2 de octubre, que podemos incluso nombrar allí, justo allí, el intervencionismo militar israelí por parte de órdenes. El sionismo. En esa época se enseñaba comunismo, pensamiento marxista en la UNAM. Y era una amenaza. Y era una amenaza. Y es una amenaza. Todo aquel que piense desde allí es una amenaza. Y eran tan marxistas que no había clases. Bueno, ¿no? Pero no había clases, pero se estudiaba. Y se protestaba en las calles porque no había redes, no había ese tipo de movimientos. Había una organización más social, más homogénea. Sí, totalmente, ¿no?
Incluso en la actualidad es una amenaza ser comunista, ¿no? Tener un pensamiento comunista es una amenaza también. En América Latina eh, gobierna la izquierda. En su gran mayoría. Brasil, Perú, Bolivia, Argentina no. Argentina, Argentina bueno, no. no, Está Milei. hasta hace poco, ¿no? Colombia, Venezuela, que ahorita En Brasil está está Bolsonaro. Bolsonaro, Entonces no es izquierda. sí, está, bueno, Es la derecha. bueno, pero, Es el Trump tropicalizado. ay, ah, Trump. Que otra vez, esas derechas quedan como muy ambiguas, ¿no? Es que mira, es eso, no hay como una claridad de quién es izquierda, quién es derecha, o qué es izquierda, qué es derecha, ya no se sabe, en realidad, y no sé si en algún momento se supo, ¿sí? Eso es lo que no queda Están claro. disléxicos o... Es una, es ¡A tu que, izquierda! es Se que la izquierda y voltean. la derecha forman parte del mismo eje, Totalmente. ¿sí? Porque son discursos que tienen fallos en la Matrix. Se buguean, como dice la chaviza. Exacto. Y el poder entonces se ejerce mediante la representatividad de lo que a cada uno le alcanza y de lo que los intereses económicos, incluso transnacionales, piden. Pero ha mutado Emaín y yo veo esta distorsión o difuminación precisamente por lo que hemos hablado de la hipermodernidad. Los bloques, digamos, del siglo pasado, ni siquiera hay que irnos tan antes, todavía en los 80s, Ujú. era más fácil determinar que era una izquierda o una derecha, ¿no? Había nacionalismos, había imágenes representativas, había ciertos arquetipos que tú decías, bueno, esto es una militancia de derecha, esto es una militancia izquierda, y los dije al revés, ¿eh? Acá puse la derecha, Ah, acá puse... mira, Ajá, así de chuecos están. así estamos. ¿Qué pasa? La derecha, ¿con qué lo representas ahora? Con lo que puedes, y más en México. Sí, La camisa de One Piece, la Virgen de Guadalupe, Carlos Manso, el movimiento feminista, Fox protestando. los movimientos queer, Fox, la justificación de la entrada de la marihuana, la Fórmula 1, no, Ir a todo. ver a los Ir a charros. ver los charros. Cuando van los Seekers, los Matis, los Sí, Antis. imagínate, se decía antes que el béisbol era el rey de los deportes, ahora se dice que el béisbol es el mi rey de los deportes. Somos unos mis reyes, ¿sabes? No, Por yo haber ido a ver no. a... Desgraciadamente, yo no soy hijo de algún político importante por allí, ¿no? Pero ahí va esto, ¿no? Había bloques definidos, había una imagen, había algo que persistía y que daba cierta solidez. Todo esto se ha diluido y es lo que vimos en la marcha, o sea, cualquier cosa que me encuentre en lo efímero de lo que me pueda apropiar, que pueda agarrarlo como de estas plastilinas, ¿no? Que quedan todas feas y decir, esto es la derecha, ¿no? Y es lo que hay y vamos a apoyarlo. Es que como un vacío, ¿no? Y Sí, que hay que llenar ese vacío con lo que sea para seguir con lo que esté de sosteniendo esto, moda, con lo con lo que que sea viral. es exacto. Por ahí le diste en el clavo, ¿no? Uh-huh, ¿Quiénes son virales ahora? Los llamados influencers, uh-huh, ¿no? Por ahí se destapó que hubo varios influencers pagados uh-huh, y coludidos con ciertas alcaldías de la Ciudad de México ajá. y con otras cuestiones por allí de comunidades representativas de la ultraderecha, ¿no? Que fueron financiados para estar allí. Dentro de ellos se cree que estuvo el influencer Carlos Bello. Tiene Háblale más al público por si tiene no un lo ubican. canal de Soy mi rey, ¿no? Uh-huh, Creo que él o su familia, algo así, ¿no? Venden camionetas blindadas, tiene un negocio de camionetas blindadas, el cual uh-huh. es un negocio muy rentable, ¿no? Su madre tenía un puesto dentro de Morena, que después ya no le dieron hueso, y entonces hubo Uh-huh. cierto descontento por eso, Lili ¿no? Telles, ¿eres tú? No. Otra mujer por allí, ¿no? Este sujeto
que luego hacía contenido de otras cosas, ¿no? De cuestiones más justamente de mi rey, ¿no? No quedaba muy claro qué era lo que hacía. Yo llegué a ver videos de él probando diferentes tipos de comidas, desde la cerveza más barata hasta la cerveza más cara, ¿no? Contenido así muy genérico. En algún momento de este año empieza a subir contenido politizado, se empieza a interesar por la política. En algún momento de octubre es invitado a la Cámara de Diputados en esta modalidad de escuchemos a los jóvenes, ¿no? El PRI o el PRIAN, eh, El Prian Mor, el PRIAN Mor, ¿no? El PRIAN Ruth, ¿sí? el Prian Rud. En, ¿Todavía existe el PRD? sí, ¿A todo esto? por ahí anda, yo creo. ¿Todavía tiene el registro? Sí, Órale. el Perderé se llama. Pensé que ya habían pasado la No, historia. no, no. Es como el Atlante. Nomás los mismos viejitos de siempre le van a dar. Mi abuelita va a votar por el PRD. Bien aferrados. Sí, ven en él algo interesante, algo que puede llamar a las masas, porque pues ya sabemos que Broso, que Chumel, Ese pinche Chumel. que asqueroso, ¿no? Qué tipo tan nefasto. Cuando estaba con Yayo Gutiérrez, la primera propuesta de su programa estaba interesante porque le tiraba igual izquierda y derecha. El primer Chumel. El primer Chumel. La biografía de Chumel. Sí. Si nos estás viendo, Chumel, Patrocina. No, y vete a la chingada también. Se va a reír el cabrón. sí, pues quiénes son estos güeyes, ¿no? No, pero, o sea, a lo que vas con todo esto es a la gente que les pagan por replicar en Sí. contra de Este el sujeto, gobierno actual. Carlos Bello, es que fíjate, no, es que cómo no pensar mal, cabrón. Lo invitan a la Cámara de Diputados, Ajá. da un discurso a favor de la juventud y todo esto. Después, que eso fue como por octubre, ¿sí? Se va gestando la marcha del 15, porque después este tipo empieza a publicar sin fechas, sin motivos, sin demandas, que va a haber una marcha. Uh-huh. ¿Eso qué es? Incitación, una incitación, ¿no? Una exhortación. Incitación. No, Okay. no exhorta nada, es No los invitan amablemente. No, es incitar, Okay. es mover algo así, Okay. ¿no? Ocurre, posterior a esto, el deceso de esta persona en Michoacán, y lo que al principio era una marcha para pedir revocación de mandato, ¿sí? Se vuelve una marcha para pedir justicia, para pedir seguridad y para otra vez revocación de mandato. Entonces la marcha ya estaba gestada desde antes. No Uh-huh. es por el deceso de esta persona, es desde antes, ¿no? Evidentemente fue un catalizador para que se pudiera potenciar esta propuesta. ¿Quién financió todo esto de la marcha antes de lo de señor Charlie? Uh-huh. Tío Richie. Claro. Tío Richie, a través de su empresa. Tú veías en TV Azteca noticias, Uh-huh. muchas noticias, incluso se empezaron a viralizar Todas noticias. las noticias son tirando propaganda en contra de la 4T. Sí. Que ojo, aquí no estamos defendiendo la 4T, No, es no, una no, porquería. Pero se dejan ver muy obvios que solamente es un golpeteo político constante o todo está precisamente orquestado para esto, para hablar mal de la cuarta transformación. Sí, que fíjate, cuando estaba estudiando esto, de lo que íbamos a hablar, yo pensaba y decía, ¿esto tanto para qué? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo detrás de todo esto? ¿Gastar tantos millones? ¿Para qué? ¿No? A ver, sí, se va a hablar de esto, nosotros lo estamos haciendo, miles de personas lo están haciendo. Pero en esta era tan efímera, tan fugaz, este movimiento va a quedar en el pasado muy pronto, ¿no? Incluso se dice que la Miss Universo actual Fátima Bush, ¿sí? Es una cortina de humo
para que el gobierno de la 4T, o más bien para que los detractores de la 4T desvíen la mirada del gobierno, ¿no? Yo no sé cómo reclaman tanto a la 4T. Mira, vamos a tener mundial, ¿sí? Tenemos a la Miss Universo. El Atlas fue bicampeón. Cruz Azul volvió a ganar un título. El América va... El América siempre, independientemente del lo que gobierno, pase. está en otro nivel. El América está más allá del bien y del mal. Pero luego hacemos un capítulo para hablar bien del América. Se llama Azcárraga. ¿Sí? El asunto Van a es... robar. El asunto es sí. O sea, precisamente en estas vísperas del mundial, del sorteo, de todo esto, de toda esta efervescencia política, sale este tema, ¿no? De la Miss Universo, ¿no? Curiosamente. Piensa mal y acertarás. Que fíjate, luego hay ciertos atisbos ahí que te hacen justamente voltear a ver eso, ¿no? El apellido Bosch no es un apellido muy Muy mexicano. mexicano, ¿no? No es Pérez, no es Sánchez, no es Hernández, García. No. Creo que por ahí papá, la mamá tienen nexos con la 4T, ¿no? No sé, creo que el papá. Y creo que por allí también se le pagó, o sea, se encontraron documentos que se le pagó al director de este certamen de Miss Universo cierta cantidad de dinero para que pues hubiera favoritismos, ¿no? Eso incluso eh, se abona a que algunos jueces no quisieran dar su voto, se dieran de baja, renunciaran al certamen, ¿no? Porque había muchas incongruencias, ¿no? Súmale que se genera un video viralísimo en el cual esta señora, no sé qué sea, ¿no? Reclama a uno de los representantes de Tailandia, no sé dónde se llevó el concurso, ¿no? ¿No lo viste? Solo me enteré de la noticia, Sí, sí, no sí. soy muy seguidor Bueno, realmente de yo por Miss ahí Universo. medio lo vi, ¿no? Ajá. Estaban como siguiendo ciertas órdenes y esta mujer no quiso seguir la orden de este personaje y por ahí se hicieron de palabras, ¿no? Y el video total se hizo viralísimo. Ah, ya sé cuál, donde hay el reclamo y hay como luego esta respuesta como despectiva por parte de él, ¿no? Claro, Que le dice claro. tonta o cómo le Algo dice. así le dice, Sí, ¿no? o Así le sea, y dice, como en ¿no? esta parte discriminativa ofensiva Sí, justo. y, ajá, de hecho queda descartado este juez, ¿no? Eventualmente. Algo así, Algo ¿no? así pasó, no Sí, sé muy ¿no? bien, Ajá. pero que estuvo plagado de inconsistencias, Sí. ¿no? Que a ver, ¿de qué sirve una Miss Universo? Por ahí luego, sin demeritar la condición de mujer, Para que evidentemente, salgan en comerciales de la UNE. sal- Jimena Navarrete ganó Miss Universo, ¿no? no sé. ¿No te acuerdas? A ver, supongamos que sí. Ajá. Ajá. Bueno, pero esta mujer salió en un promocional de la UNE, se apropiaron de la imagen, para eso sirve, para promocionar, es que es la Es chica que, Miss Universo y hay que tenerla aquí, allá y claro, ajá. es que luego dicen, digo, más allá de lo que acontezca, ¿no? Con eso, y haciendo el paréntesis enorme, sin demeritar la condición de mujer, ¿no? Hay Sí, que, no nos vayan a acusar de misóginos aquí. claro, no eso, ¿no? Más bien ensalzar la condición de mujer es evidenciar que una Miss Universo, que un concurso de Miss Universo no sirve, sino que al revés, demerita la condición de mujer, porque la expones como un objeto de consumo estético para otros que pueden llegar a aseverar que son y sirven en parte para formar un contexto dentro de ese mismo escenario. Ujú. O sea, Y que la usas como caja china. exacto, y que después va a salir en Televisa, en novelas. Ujú. Hablan ahí de llevar la paz mundial, de hacer obras de caridad, de que sean una imagen representativa mundial, bueno, ni es universal, ¿ah? Mundial
de lo bonito, de lo bueno, de lo bello, de lo estético, de lo bondadoso, de lo inteligente, de todo aquello que resulta valorativamente positivo, ¿no? Ujú, Pero pues en realidad no hacen nada, ujú, como la ONU. como la OMS. Ajá. No, sí, la OMS manda a hacer cuarentenas y tiene control restrictivo político y territorial. Oh, oh. Cuando la pandemia, eso generó la Se OMS. llama biopolítica, Exactamente. ¿sí? Se Ajá. llama biopolítica, control de la población, Para eso sirve. ¿sí? Y acá también, miles, Biopolítica. millones de personas hablando de esta persona, ¿sí? Apoyándola, odiándola, posicionándose, Totalmente biopolítica, porque lo estético, lo saludable, lo es en pro de bello, la ¿sí? vida Sí, 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 sí. y justifica un estándar al cual alcanzar. Y hay ciertos sectores políticos que se apropian de este discurso, en este caso la izquierda, que es donde dices que como esta Ujú, influencia, ¿no? ujú. Sí, que según eso es para tapar el ojo al macho de lo que acontece. Pero otra vez, ¿no? Hay que preguntarnos, Pues sí le tapan el ojo al macho. ¿por cuánto tiempo? Pues un Hasta, ratito, en lo que ves los videos, te das un taco de ojo. y ya, ¿no? Pero ¿y qué más? A ver, En eso se queda la sociedad de lo efímero. es que, Eso es. y fíjate, esto, ¿no? Que dices, en eso se queda, tal cual, en eso no Sí. se mueve de allí. Y su vida gira en torno en eso. No hay más movimientos. ¿Qué es lo que incluso ya pensando un poco más a fondo acontece dentro de estas esferas? Quedarnos atados a eso, a ese odio, a esa iridiscencia, a eso que no camina y con ello crear una crítica a través de nuestra condición narcisística, ¿no? No es hacer un otro por el otro, es hacer uno por mí y por ya. ¿Sí? Ujú. Es otra vez, no es salir a marchar por querer un país mejor, es salir a marchar porque hay intereses superiores que ni siquiera son los míos y ni siquiera me van a apoyar, ¿sí? Para poder ejercer otra vez nuevamente el maldito poder. Esto es mucho de lo que Heidegger hablaba como de caer en los existenciarios, ¿no? Traducido en el español es como vivir en el mundo del sé. Creo que ya lo había planteado este concepto. Se habla de este tema, se dice esto, se mueve hacia esto, y eres alguien que replica en un conglomerado de Ujú, cosas, un discurso, acciones, ujú. y pues eres una parte más de esa masa. Es decir, ni individualidad hay, ¿no? Eres No, alguien que replica un discurso de un otro, pero con el cual ni siquiera queda claro una identificación, porque ese otro es como bien efímero. Hay un capítulo de Rick and Morty donde hay unos seres, no me acuerdo cómo se llaman, pero Rick los crea para resolver problemas, ¿sí? sí, sí, Y te resuelven el problema y se acaba su existencia, ¿no? ajá. El único idiota que no puede resolverle su problema es Jerry, ¿no? El papá de Morty. Y se hace un desmadre, ¿no? Porque se multiplican muchos de estos y no le pueden Ujú. ayudar. Pero ¿a qué voy con esta analogía? Eso es lo efímero, ¿no? Se habla de este tema y se desapareció y se acabó y ya nadie lo vuelve a hablar. Y Y luego eso, surge otro tema y entonces hay que estar ahí, ¿no? sí. Y es esto que hasta se vuelve humorístico, ¿no? Y como irrisorio. De un día soy experto en geopolítica, al otro día soy juez de Miss Universo, al otro día, no sé, planeo logística para hacer o trasladar transbordadores espaciales. A la madre. Y en un rato crítico del mundial. ¿No? Ajá, y cinéfilo. Mamador. Ajá. Sí. Y es eso, no hay una identidad sólida y fija. Ya no digamos en un sujeto, ni siquiera en un colectivo, ni siquiera en un Y, colectivo. y qué tremendo, ¿no? Lo que dices, porque, pues entonces, ¿qué somos? ¿A dónde nos vamos? ¿O quién se aprovecha de eso? Sí, porque hay quienes se aprovechan de eso, de esa nulidad de Uh -huh. identidad, ¿no? A ver, que decimos, ¿no? Las cuestiones incluso de psicopatológicas modernas subyacen dentro de la norma de quién eres tú si no te representas a través de de la angustiosa necesidad de psicopatologizarte. Por eso es que hay mucho incremento luego de personas
que según eso tienen TLP, tienen autismo, tienen TDAH. Hay una amiga, ojalá nos esté viendo, luego ponemos este fragmento para que lo vea. Ajá. Dice que todo esto, de el diagnóstico tan arbitrario y la romantización de ese diagnóstico, que luego lo podemos hablar, ella lo dice como el neuroverse. Todos somos neurodivergentes, ¿no? Y hay un paraguas de la neurodivergencia y mientras Sí. más azul, más autista Sí. o más tediachoso y no, hay que tratarte con pincitas y tienes un superpoder y Mira, es muy gracioso es, y muy delicado al mismo mira, tiempo. es que totalmente, ¿no? La fragmentación Saludos, Pau, ahí si nos ves. la fragmentación de todo esto, ¿no? Por ahí. Luego voy a hacer un video de eso, ¿no? En Facebook ya existen esas páginas donde tú puedes venderte como psicólogo, ¿sí? Psicólogo GDL, psicólogo para todos, psicología, ¿ya ves? ¿No? Donde hay mucho rugido de tripas, ¿eh? Donde hay, no, impresionante. Bueno, amigo, todos en nuestros momentos más oscuros Pero hemos tomado empleados de ahí, hemos preguntado ahí, ¿no? venderte. Ah, bueno, una cosa es vender tu servicio y otra cosa es ver si hay vacantes, ¿no? No, a ver, Yo a eso me sí, refiero. claro, no, venderte ahí como mes de noviembre, aprovecha el Buen Fin. Tu sesión psicológica 2x1. Me estás haciendo un mercado de la psicología. Lleva un cabrón. kilo de frijoles. Sí. Lleva una licuadora y yo sí jalo, ¿eh? Pues vas, promociona también. Ok. Pon tus redes, ¿no? Ahorita. Hay muchos psicólogos que dicen 2x1, este mes 50% de descuento. Tus primeras No. 2 sesiones tanto, ¿no? Es como si fuera un mercado, por eso la psicología en México está tan deplorable. A mí me cuesta mucho trabajo llamarme psicólogo, ¿eh? No me gusta, está muy horrible. Y en este caso que te digo, hay un post de una psicóloga que dice que le llegó un paciente de allí, del Facebook, que le llegó, que iba por problemas de alcoholismo y drogadicción, ¿sí? Pero que justo le llegó ir a consulta en línea, ¿no? Que llegó a consulta en línea alcoholizado y que ella se ofendió porque llegó alcoholizado y no lo quiso atender y que más bien le dijo, tú necesitas la ayuda de un experto, es como... un psicólogo, por favor, la psicóloga diciendo, ¿no? No ayuda a un psicólogo. Uno de verdad. Uno de verdad, ¿no? Es eso, ¿no? A ver, si la persona está diciendo que es alcohólica y llega alcoholizado, pues evidentemente hay que hablar de eso. ¿Por qué desestimamos la condición? Entonces la psicóloga hace un post porque esta persona le reclamó a la psicóloga justo ahí en la página de internet porque evidenció su falta de ética al no quererlo tratar. Y esa psicóloga replicó, ¿no? Es como un chisme totalmente, ¿no? Un chisme, un mercadito ahí tal cual. Pues eres psicólogo o eres la curva de Zapopan, ¿eh? Y aparte, ¿no? Pues es lo que te ganas cuando tus demandas devienen de virtualidades. Claro. De personas que ni conoces, de personas que comentan en anónimo. Como los que pueden influenciar a otros a ir a una marcha. Totalmente, ¿no? Totalmente. Déjame, te paso los datitos que tengo por aquí. Ok, anota. De hecho, bueno, ahorita que des esta información, voy a abrir también el Facebook de este psicoanalista que me comentaste, donde lanza manera de preguntas como esta crítica. Pero adelante. ¿Tú? No, dale tú, yo todavía no lo tengo. Bueno, pero saludos a doctor David Pavón Cuellar, gran psicoanalista del freudomarxismo, sí, que justo, y ahorita vamos a ver eso, porque una persona de esas llamadas influencers que se posicionó en contra de todo esto, es un sujeto que estudió psicoanálisis. ¿Sabes quién digo, no? Un sujeto que estudió psicoanálisis y que hace videos exponiendo películas. A ver quién. Y que lo cuernearon. A ver quién, pues hay muchos cuernos. Como la canción del venado. Ahora te digo quién es. Entonces decimos, hablamos de un influencer panista llamado Edson Andrade. Ok. ¿No lo viste tú? Eso era un chinito, bueno, una persona de pelos chinitos
que llamaba, Cabello rizado, ¿no? ajá, cabello Sí. rizado, Sí. que llamaba a la marcha y que se decía apartidista. Pero bueno, se evidenció que este sujeto hasta salía en los spots para la presidencia, cuando Xóchitl Gálvez iba a ser presidente, salía en sus spots, y que incluso estaban dentro de su cuerpo de trabajo, ¿sí? Se expuso esto en la mañanera, ¿no? De esta persona que se decía apartidista y que después se evidenció que no, que sí pertenecía al PAN. Después este chico sale en sus redes sociales, pues victimizándose y responsabilizando a la presidencia de que si algo le pasa es por la culpa de que se expuso, ¿no? Siendo que él se expuso en las redes sociales, ¿no? Ujú. Después de esto, la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, ¿sí? Sacó unos papers Ok. donde se evidenciaba que este sujeto le fue pagada la cuantiosa cantidad de 2.100.000 pesos para poder hacer campañas publicitarias en internet en contra de la 4T, o en contra del gobierno actual. Es decir, los famosos bots, ¿no? Le pagaron 2 millones desde Ujú. febrero a la fecha, ¿no? 175,000 varos por mes, Oye, sí conviene ser un bot. ganando más que la presidenta incluso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Para qué? Para hacer campañas publicitarias del PAN, Ujú. ¿sí? Imagínate eso, ¿no? Am, am, luego, Adán Augusto López, ¿sí? Ujú. Este señor parece como Drácula, ¿sí o no? Pues sí, de hecho sí. Saludos, ¿no? Drácula, no te nos vayas a aparecer, ¿no? Por semejante ofensa, discúlpanos, por favor. Tú eres un señorón, Pero esta bueno, es bueno, una bueno. invitación barata. Pero bueno, Adán Ahí Augusto, le editas y le agregas, ¿no? La comparativa. pero Es bueno, que tengo la imagen sí, mental. yo también cuando Adán Augusto López hace mención que la marcha de la generación Z se fraguó desde Michoacán el pasado 3 de septiembre, Ok. antes de lo de Carlos Claro, Manzo, claro. Mucho antes. donde estaban en un retiro el señorón Claudio X González, Mm, Roberto Madrazo, Mauricio Tabe ujú. y jóvenes panistas liderados por Jimena Villacaña. Ya me imagino el retiro Un ahí, retiro espiritual. espiritualote, ¿no? Ujú. Sí. Allí, Qué una fiesta, cara. justo allí, Ajá. Mauricio, no, perdón, Claudio X González y Roberto Partida deciden, Partida. Roberto Partida, ese estuvo presidencial, ¿no? Fue presidencial, ¿no? Ajá. Sí, en su momento, Fue, que ahora no milita, fue un porrazo esa que ahora no candidatura. milita en ningún partido, Genera influencia. pero sí sostiene, sí financia latinos. Ujú. ¿De dónde saca tanto dinero el PRI? Lo dejamos a su Claro. criterio, ¿no? Es allí donde se gesta esta idea de que entre Claudia X González y Roberto Partida decidan que la marcha, que va a haber una marcha y que va a tener el representativo de la bandera de One Piece, nepalizando el país. ¿No? Es como, imagínate esto, güey. ¿Tú eres Roberto o Claudio? Yo soy Claudio, güey. Puta. Pues Bueno, ni sí, modo. ¿no? ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué te parece si armamos algo contra 4T? ¿Qué se te ocurre? Necesitamos un símbolo que nos organice, que nos represente muy bien. ¿Qué hay que realmente pueda llegar a la juventud y que se pueda viralizar? Como una marca, ¿Como una bandera? como una bandera, algo que no nos cueste tanto que sea del dominio público. ¿Como algo que ya haya pasado? Ajá. En Nepal creo que hay algo, ¿no? Algo A ver, por google en tu ahí. iPhone. iPhone 17. Bandera de One Piece. One Piece. One Piece.
¿Qué será eso de Pise? Pero pues es una calavera negra. son piratas. Vámonos. Está bien. Eso Hay le que debe generar ser la algo para chaviza. allá, ¿no? Ajá, algo Eso así. le va a jugar a la chaviza, ¿no? Ajá. Nos faltó el champán fino y... Bueno, pero tenemos modelos. No te menospreciamos, negra No, modelo. yo no. Entonces, Claudio X y Roberto se contactan con una agencia de publicidad Ujú. y deciden contratar influencers. Ya sabemos que los influencers se manejan por agencias de publicidad, Ujú. que no solo estuvieron en la marcha, ¿sí? Sino desde antes estuvieron maquilando una trama virtual y mediática. Te preguntarás, ¿cuáles influencers? A ver, da nombres. Luisito Comunica, Mira, Yulai, ¿no lo ubicas? sí, a los dos. Yulai incluso tiene por ahí nexos con la Chapiza. Ujú. No, con la no, con la Choquiza, ¿sí? La de México, con Sandra Ujú. Cuevas, ¿sí? Ok. Farid Dick, ¿o cómo se llama? Sí. Tu colega No, psicoanalista. no. Es psicoanalista, mi No, amigo. no. Entonces, ¿su título qué es? ¿De chocolate? No, y fíjate que es una buena escuela, güey, de ella. Pero creo que sí es de chocolate. Mira. Luego hacemos un capítulo de Farid Dick. Sí. Si pero- nos estás viendo, Farid Dick, haz un análisis de nosotros. No, si nos estás viendo, Farid Dick, no eres psicoanalista. Órale, palabras fuertes. No, güey, no. Se siente la tensión aquí, ¿eh? Es que no se puede, güey. Déjate, quito esto, no lo vayas a aventar. No, ya. Déjate abro una para que se te baje el coraje. Según ser psicoanalista y venderse a cuestiones más allá de lo superyoico, más allá de una cuestión ética, ¿sí? Habla de que en tu vida te has analizado, habla de que en tu vida conoces qué es el psicoanálisis. Pues habla de que amas el becerro de oro, ¿no? Claro, y eso no tiene nada que ver con el psicoanálisis, mi hermano. No tiene nada que ver con el psicoanálisis, ¿no? Pero bueno. Ok, pero Farid Dick. Farid Dick. Ajá. Little Dick. Ajá. ¿Sí? Carlos Bello. Sí, ya habíamos hablado de él. The Brian Show. Ese no lo ubico. Yo sí, luego te digo que... Es Brian, pero Brian, ¿verdad? Ajá. Sí, no es el Brian con Y. No es Brian. No, Brian. O si es Brian. Bueno, como sea. Entre otros más. Ok. Entre otros más. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito? Darle difusión a la marcha. Uh-huh. ¿Sí? Y fíjate, ahí te va algo. Porque yo me enteré, vi que una universidad prestigiosa de aquí de Guadalajara, no vamos a decir nombres, pero en el mes de octubre trajeron a... ¿Cómo se llama este? Carlos Bello. Uh-huh. ¿Sí? Creo que sí fue él. Y a Farid Dick, Little Dick, a darles una plática a los jóvenes. ¿Cuál universidad? No digas el nombre, pero da pistas. No. ¿No? Es a una universidad que es autónoma. O sea, no tiene... ¿Y dan chetos? Sí. Pero ahí, hasta ahí que se quede. Está bien, ya, Sí. con eso es suficiente. No. ¿De qué estamos hablando, amigo? Ajá. De pura ideología. Claro. Sí, de puro condicionamiento, de pura enajenación, de circunstancias identificatorias, ¿no? Uh-huh. ¿Quieres ser como yo? Haz lo que yo. Sí, es eso, para eso les pagan a este tipo de personas. Pues yo quisiera jugar en un equipo de primera división donde mi papá es el dueño. Pero no, güey, no. Bueno, síguele. Se reunieron en esta universidad, generaron esa influencia y ¿qué más hubo? ¿Qué más tienes ahí de toda esta trama? Bueno, y estas personas empezaron a publicar, Ajá. Curiosamente, contra el gobierno actual, ¿sí? Personas que no tienen nada que ver con lo político, ¿sí? Que no le entienden ni un carajo a lo político, de repente empezaron a hacer análisis de política, ¿no? Según ellos, evidenciar que cualquier partido político estaba mal y que eran apartidistas, ¿sí? Pero justamente
todos estaban mal, pero no votes por Morena, vota por el PRI, vota por el PAN. Y esto se da en un marco en donde hay una revolución panista, ¿no? En donde el PAN está apostando por líderes mediáticos para poderse hacer otra vez de un renombre. Es que el PAN carece de una identidad muy, muy grave, o sea, no ha sabido dónde fraguar. Hay ciertas imágenes, ciertos representantes, pero digo, desde que eligieron a Xochitl como su representante, de verdad hay una carencia, un déficit en cuanto a cuál es la imagen del PAN. Por eso terminas Bueno, viendo a Fox con camisa de One Piece, porque Claudio X y Robertiño le dijeron qué camisa ponerse. pero mira, qué curioso porque el logo del PAN, el eslogan del PAN, Dios, patria, familia, estamos hablando de fascismo, ¿eh? No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando ahí de partidos políticos que llevaron a su pueblo hacia la desgracia, entonces hay que poner mucho ojo allí, ¿no? Si tú crees, le pagaron a este sujeto Edson 2 millones de pesos, ¿cuándo Ujú. crees que le llegarían a estos sujetos? ¿De dinero? Ajá, sí, No, pues una cantidad similar, ¿o cuánto? entre 4 a 6, Ok. Ujú. ¿sí? ¿De dónde salió todo este dinero? ¿De las arcas de Claudio X González o de BlackRock? Del USAID. Mm. USAID, una agencia federal independiente para el desarrollo internacional a través de Mexicanos Unidos por la Corrupción, que ¿quién es su fundador? El baby boomer Claudio X González. Claro. Lo que es tener tanto dinero Lo que es y tener tanto dinero mucho ocio. y odiar así, tal cual, a, a todo lo que nos, todo lo que te quite ese poder, ¿no? Ujú. A ver, entonces entendamos. Podemos decir que fue una protesta de la generación Z, de los jóvenes. Podemos decir que fue una protesta de los jóvenes que ya están hartos de esto. Yo digo que no, ¿eh? Porque la juventud actual puede que esté harta, Yo veo pero ahí puro sub 50, sub 60 casi. sí, claro, 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 ahí, sí. Momias ahí. Fox es de Guanajuato, dato curioso. Yo nomás digo, ¿verdad? Ahí está, ahí lo dejo sobre la mesa, ¿no? Ajá. Ahí te va, entonces, un desglose cronológico de los acontecimientos, ¿no? Ok. Que según esto se originan por allí de octubre, ¿no? O sea, cuando ya se empieza a elaborar este plan maquiavélico. Ah, 3 de octubre, ¿sí? Después del 2 de octubre, porque el 2 de octubre no podía ser. No, 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 Ok. imagínate, 3 sería de octubre. 3 de octubre. Azteca Noticias presenta un reportaje donde presuntamente habla de protestas juveniles globales, o sea, alrededor del mundo, jóvenes alrededor del mundo, tratando de hacer un cambio, pero se enfoca en un personaje, o sea, el eje mediático principal aquí en México, Ajá. Carlos Bello. Ujú. ¿Sí? Sale Carlos Bello exponiendo su descontento. Era como el estandarte, era como Miguel Hidalgo, ¿sí? Aquí en México. 7 de octubre, 4 días después, el señor Salinas Pliego, ¿sí? El señor moroso Salinas Pliego, Tío Richie. tío Richie, futuro presidente, no lo descartemos, ¿sí? Eh, ah, 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 que es uno de los principales empresarios de este país y principal, lo de los principales opositores de la 4T, porque pues se le está cobrando lo que debe, ¿sí? Eh, difunde un video de este influencer, entre comillas, otra vez, difunde un video de este influencer en la Cámara de Diputados en su red X, ¿no? Y dice, bueno, ya vimos que fue a Cámara de Diputados Carlos Bello, el tío Richie saca un tweet que dice, ahora a este sujeto le van a querer cobrar los impuestos que debe, todo por hablar con la verdad, ¿no? Como victimizándolo, como vanagloriándolo, como tratándolo de poner en un pedestal, ¿sí? 12 de octubre. Este personaje
Carlos Bello, anuncia que hay una marcha que se está organizando. No hay una fecha, no hay una causa, no hay algo tangente, no hay una demanda, no hay nada, sino solamente está causando expectativas a su comunidad, que no es pequeña, la comunidad de esta persona, ¿no? Que luego, a ver, yo pienso, les han de dar una buena feria, porque están exponiendo su comunidad, ¿no? Y les han de decir, mira, habla de esto, vas a perder personas que te sigan, vas a perder dinero, pero te vamos a dar una buena feria. ¿Sí? 15 de octubre, una cuenta de Twitter, de X, antes Twitter, ¿sí? Llamada Generación Z México, sube una imagen con la bandera de One Piece. Pero lo curioso, que esta cuenta fue creada en el 2024. Ok. Y estuvo un año inactiva, ¿no? Que curiosamente, antes de este tweet ya había amplificado mensajes en América Latina con mensajes anti-izquierda, mensajes en Colombia, Venezuela, ¿sí? Bolivia. Esta cuenta ya había ampliado mensajes en América Latina. ¿Sí? 16 de octubre aparece en la escena otra cuenta llamada Revolucionarios Mexicanos. Ok. ¿Sí? Que se había creado el 12 de octubre, que lanza más de 10 videos generados con inteligencia artificial que convocaba a una marcha para revocación de mandato. No se sabía cuándo, no se sabía dónde. ¿Sí? 19 de octubre surge la llamada Somos Generación ZMX en Instagram y TikTok. Y ese mismo día surgen videos generados con inteligencia artificial con la bandera del One Piece y un enlace a Discord, ¿sí? Donde también había otro enlace para una página llamada Salvemos la Democracia. Ok. ¿Sí? Se pone interesante, ¿eh? Que es una iniciativa de ¿quién? El señor Claudio X González. Tras toda esta convocatoria, se encuentran 179 cuentas en TikTok que publicaban sobre la marcha. ¿Sí? 50 de ellas fueron creadas en octubre y noviembre. 359 comunidades en Face comenzaban a impulsar a la marcha. De esas 359 páginas, 28 páginas tenían administradores extranjeros. Que lo más curioso de esto es que muchas de estas páginas antes compartían contenido de deportes, de comida, de viajes, Cualquier cosa. de otra cosa, ¿no? Es decir, ¿qué pasó aquí? Se compraron esas comunidades. Y curiosamente empezaron a subir contenido político. ¿Sí? Del 16 al 26 de octubre, todo el discurso era marcha pacífica y revocación de mandato. Hasta allí. ¿Sí? 27 de octubre, de forma simultánea, páginas y cuentas de diferentes redes sociales comenzaron a difundir imágenes generadas otra vez con inteligencia artificial, pero ahora del Palacio de Gobierno incendiándose. ¿Sí? A ver, que esto es provocación simbólica, evidentemente. Que a lo mejor no lo tienes en tu cronología, pero que está asociado a esto que pasó en Morelia, Michoacán, las protestas de Carlo Manso, donde toman el Palacio Nacional y donde llega un ensombrerado que incendia las instalaciones, ¿no? Aprovechando esta efervescencia política, lo ligan con esto. Me imagino que por ahí surge. ¿Cuándo fue que ocurre lo de Carlos Manso? Finales de octubre, ¿no? Justamente. Sí. Principios de noviembre. Finales de octubre, principios de noviembre. Después de esto, de esta provocación, ocurre lo de esta persona. Justamente. Sí. Curiosamente. Y que muchas personas defienden sin saber quién es, ¿eh? ¿Quién era? ¿Sí? El discurso entonces cambia su narrativa. Ya no es una marcha
pacífica y revocación de mandato, ahora se convierte en una protesta por la inseguridad y revocación de mandato, tal cual, ¿no? 1 de noviembre, Iván Mero. Iván Mero es el creador original de la comunidad digital juvenil que promovía la marcha pacífica, ¿sí? Esa persona denuncia públicamente que la versión de Generación Z que convoca la marcha no es él. O sea, él se deslinda totalmente de eso, ¿sí? Y niega los vínculos asociados a esta marcha, y el 2 y 3 de octubre, no, de noviembre, perdón, el 2 y 3 de noviembre, convoca a una marcha distinta, que fue la que no se le hizo tanto escándalo mediático. Creo que sucedió el 20 de noviembre, donde no hubo mucha gente, donde no hubo influencers, donde no hubo partidos políticos, donde no hubo white chickens, donde no estuvo Fox, donde no estuvieron nada de esto, ¿no? Donde no hubo todo este circo. Donde no hubo todo este circo, exactamente, ¿no? La marcha del 15 no la convocaron los jóvenes, Jorge. No me mientas. No la convocaron los jóvenes. Fue una marcha que fue secuestrada por redes políticas, evidentemente, ¿no? Panistas, priistas, exmandatarios, La ultraderecha. voceros de ultraderecha. ¿Para qué? Pues para sus fines propios, ¿no? Vicente Fox, Claudio X González, Ese Claudio, el más citado. Alessandra Rojo de la Vega, que tiene, luego ahí salen unos videos con este Carlos Bello, ¿no? Otros influencers panistas, como este que te digo, Edson. Roberto Porrazo. Roberto Porrazo. La bandera de One Piece en el Senado, por este sujeto que golpeó a Noroña. ¿Sí? No hay movimiento juvenil genuino. Pues no. No, hay políticos. Ni los jóvenes tienen tanto dinero para sustentar eso. Entonces, ya para acabar este análisis, Salinas Pliego impulsa al primer influencer crítico llamado Chalio Siles. ¿Chalino Sánchez? Chalino Sánchez, ¿no? O Chalino, discúlpame. No, discúlpame, Chalino. Ajá. Su empresa, TV Azteca, amplifica el contenido de estos tweets, de todo esto, ¿no? El primo de Salinas, llamado Roberto Salinas, quien dirige Atlas Network, ¿sí? Usa justamente esta red que ha operado contra gobiernos progresistas en Perú, Bolivia, Argentina, Brasil y México, y se suma a esta amplificación de contenido, ¿sí? Atlas Network empieza a sacar noticias, a tirar factos según ellos, ¿no? Junto con ellos, también se le pagó a otro sujeto llamado Javier Negré. Javier Negré es un periodista de la derecha, de un diario que se llama La Derecha Diario México. Así se llama el periódico, ¿no? Para que empiece a publicar, ¿no? Después viene también Fernando Cerimedo. Ojo con este sujeto, ¿no? Quien es el operador digital de Milei y Bolsonaro. Quien es un experto en bots y un experto en desinformación. Imagínate eso, ¿no? Que gobiernos tengan expertos en bots y en desinformación. Es que es parte de, o sea, si todo se mueve a partir de los algoritmos, de toda esta ingeniería política, porque es una ingeniería política, pues tienen que tener este tipo de expertos, ¿no? Precisamente. Claro, porque lo político se mueve a partir de la necesidad de tener emocionalmente a tu pueblo pues influenciado bajo condiciones de temor. Sí, ya lo decía Foucault, la mejor forma de mantener el control sobre un pueblo es tenerlos atemorizados, aterrorizados. Claro. Eso es lo que sucede y eso es lo que ha sucedido alrededor de México con esas marchas. ¿Cómo ves? No, y conocen perfectamente cómo se mueven estas cuestiones de posverdad,
pues básicamente, ¿no? Este mundo digital, que es donde se influencia todo esto. Está muy interesante tu análisis, muy bien estructurado, hiciste la tarea. Claro. ¿No? Y está perfectamente bien fraguado en que no es una casualidad, ¿no? Sí es algo amorfo porque quienes terminaron yendo, pues son un montón de sujetos Sí. acefálicos que al final se dejan influenciar por todo esto. Pero detrás, digamos, o arriba en la cúpula, donde no les toca marchar, pues están viendo esto, ¿no? ¿Quieres Con decir? champán fino. Exacto, en un avión, Ajá. ¿sabe dónde, no? ¿Quieres hablar de lo que decía David Pavón Cuellar para ir cerrando? Sí, sí está interesante. Es una publicación que hizo justamente hace una semana, donde a manera de preguntas nos hace cuestionarnos, pues, de dónde puede surgir o genera como esta suspicacia de dónde se gesta todo este movimiento, ¿no? Lo voy a leer tal cual. Dice David Pavón Cuellar, ¿no? ¿Qué queremos ver hoy en las calles de México? Una protesta justa y necesaria contra la violencia criminal y contra cierta responsabilidad gubernamental por esa violencia, una súbita unión de los inconformes de las diferentes posiciones en el espectro político, un despertar de los dormidos, un ejemplo de rápida politización espontánea de la ciudadanía, otra desconcertante manifestación política de los apolíticos y antipolíticos, de los que odian a cualquier manifestante, de los que maldicen lo mismo a normalistas que a feministas y a solidarios con el genocidio palestino, una mezcla de oportunistas y de incautos instrumentalizados por los oportunistas, algo tramado en la oscuridad por Salinas Pliego y por los demás que han perdido alguno de sus privilegios en el actual régimen, una demostración de fuerza de la derecha y de la ultraderecha, viejos haciéndose pasar por jóvenes, el Jimbo con el señor Burns, señor Fox, ok. Jóvenes despolitizados jugando a la política, una verdadera juventud politizada en modos aún incomprensibles para los viejos, un desenmascaramiento real de la generación virtual engendrada por la matriz digital, una movilización artificialmente inducida por 8 millones de bots financiados por enemigos del actual gobierno mexicano, masas apolíticas y acefálicas impulsadas por los algoritmos, por quienes programan los algoritmos y por quienes pagan a quienes los programan, un experimento para saber si es posible replicar en México lo que ya se consumó en países como Libia, Ucrania, Siria y Nepal, una maniobra del imperio que reacciona contra cualquier mínima desviación o insubordinación, un desbordamiento de la calle de siempre, amenazando al palacio de siempre, un signo del Estado rebasado por la izquierda y por la derecha de la sociedad, todo lo anterior, casi todo, aún más que todo eso. Está interesante cómo pone diferentes matices y diferentes variables de las que hemos venido hablando, ¿no? Insisto, con jiribilla, con suspicacia, Claro. ¿no? Cosas que quienes nos hemos puesto a analizar un poquito toda esta manifestación lo entendemos, ¿no? Desde los grupos de poder, desde los incautos, desde los que se dejan influenciar, es decir, todos los actores. Entonces, la respuesta puede ser todo al mismo tiempo y a la vez cada una fragmentada, ¿no? Una Claro, unión ahí sí. extraña y rara. Interesante este análisis, ¿no? Y estas Mira. preguntas, porque no da respuesta. No, pero no, sí no. genera Pero suspicacia y eso es lo que me encanta. Incluso todo lo que dijimos responde a eso que preguntaba, ¿no? Mira, hay que dejarlo sobre la mesa, hay que preguntarnos en realidad cuál es nuestra posición ante todo esto, qué nos creemos, qué no nos creemos, si somos víctimas incluso de esta matriz digital, porque por allí luego salieron muchos tweets, muchas publicaciones de incluso represiones que hubo en gobiernos anteriores, en PRI sobre todo, que los nombraban como represiones dentro de esta marcha. No estamos diciendo que no hubo, sin embargo, se usan otras cuestiones para desacreditar lo que sí hubo, ¿no? ¿Qué es lo que sí hubo? Ni puta idea. Wow, todo un espectáculo, ¿eh? O sea,
lo ves en las imágenes, lo ves en los videos. Es interesante cómo le preguntan a algunas personas, ¿no? Que sí, ¿qué van a hacer ahí? ¿No has visto una que dice, estaba bien marihuano, no sé ni qué hago? ¿No? Está re loco esto. Y hay una mujer que dice, no, pues es que yo sí soy pro Salinas Pliego, ¿no? O sea, así bien evidente. Hay personas con carteles que pedían la intervención de Estados Unidos. Ujú. De todo esto se apropia la derecha. Y bueno, la izquierda tampoco es como que sea una perita en dulce, No, no ¿no? es un santo. Algo tiene que hacer y algo ha hecho al respecto. Entonces, yendo como esta parte de la conclusión y sobre el tema que estamos manejando, que es la antirrevolución mexicana, en tus propias palabras, ¿por qué no es posible una revolución en México? Porque somos flojos. Porque estamos ensimismados, porque estamos enajenados y creemos que lo que acontece dentro de lo virtual va a formar un parteaguas en la verdad, en allá afuera, ¿no? No es así. Necesitamos poner énfasis en que la procuración de una vida mejor en torno a las cuestiones políticas va más allá de lo que acontece dentro de las redes sociales y que se ejerce en una fuera, en una verdad un poco más fea. No solo basta con publicar, no solo basta con estar descontento, no solo basta con odiar dentro de las redes sociales, sino que también hay que expresar un descontento verdadero afuera. Por eso digo, ¿no? Los jóvenes de la generación Z no están dentro de estas marchas porque los jóvenes de la generación Z están en Twitter, en Instagram, No están presentes y consumen cualquier cosa. y es, Son aparte, apolíticos. son apolíticos, genuinamente. O sea, no hay un interés político. Ujú. Quizás eso sea un nuevo orden político, paradójicamente. Te voy a poner un ejemplo muy burdo y que tiene que ver a colación de esto y de ahí quiero abrir con mi conclusión. Ujú, Yo subí esta publicación de este psicoanalista. ujú. Evidentemente es por gusto propio, por analizar, así. ¿Sabes cuántos likes o reacciones recibí? Ni una. ¿Qué pasa si el día de mañana yo subo un chisme o que digo algo o que me caso, ¿no? Algo Ujú. efervescente. Gente que en su vida me Sí, sí, reaccionó, sí, sí, me va a reaccionar. ¿Por qué? Porque lo que vende es eso, ¿no? El claro. espectáculo, el show, el circo, lo que se esperaría en un ideal. Entonces, ¿por qué no es posible una revolución en México? Porque requiere un esfuerzo hasta cierto punto intelectual, Ujú. requiere una organización y requiere una solidez que la época actual en la que vivimos no nos permite. No hay cómo solidificar esto en algo que está tan endeble, tan amorfo Claro. y que no se sostiene más que con la inmediatez del momento. Ahora, lo poco serio que pueda haber de esto evidentemente se ve limitado por la banalización de todo, ¿no? Ujú. Karen Horney hablaba de la banalización del mal, ¿no? No, 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 no es Karen Horney, ¿O estás quién era? confundiendo. Era Terriblemente. esta Hannah Arendt. Hannah Arendt. Sí, no, Karen La otra Horney, es psicoanalista. según ella. Ajá. Ajá, ya. Hannah Arendt. Ujú. Va. La banalización del mal, que es donde se llega en la práctica a hacer como tantas cosas donde no se cuestiona éticamente lo que se hace, que se queda normalizado, por así Ujú. decirlo, el cometer estos actos Ujú. antiéticos. Yo hablaría de la banalización de la criticidad. Ujú. No hay criticidad, ¿no? En este sentido es me río, me burlo, me Sí. mufo de cualquier cosa. Incluso se vanagloria la ignorancia. Exacto, y es más fácil hacer un chiste, mandar un meme, que realmente ponernos a pensar. Que realmente hacerse cargo de lo que angustia. Mm. Bueno, buen cierre. ¿Ok? Hasta aquí le dejamos. Vámonos. One Piece.